los sábados allí en Con la Juan tapatía, Carlos. con Juan Carlos. Te pongo una almohadita atrás. No, sí. No, sí está perfecto, venga. ¿Sí? ¿Esto se gustó? No, pero... Listos, ya estamos. ¿Ya? ¿Estamos? Así es, amigos, así es. Una mentira no tiene perdón y esta noche no puede ser la excepción. Estamos entrando, como todos los viernes, a esta cita con todos ustedes, a los cuales les agradecemos mucho el favor de su atención. Y pues como todos los viernes a esta hora me acompaña mi excelente amigo Víctor Galindo. Víctor, muy buenas noches. José Guadalupe Plasencia Gómez, muy buenas noches a ti, a todos nuestros amigos internautas y radioescuchas de la década 1250, todo el tiempo, en todas partes, a través de YouTube, en el Paredón Político, también muy buenas noches. Y a Gwendolyn allá en el control operativo, que gracias por el respaldo técnico, y a todos nuestros amigos que nos siguen a esta hora de la noche. Por fin es viernes, el cuerpo lo sabe. Y si no avísenle. No, espérate, es que ya se fueron de vacaciones en algunas dependencias. Ya no hay nadie en el Congreso. Hasta el 24 regresan hasta el día 12 de enero, fíjate. Hasta el 12. Sí, claro, señor, hay que ser no después del 6. de las fechas. No, hay que ser respetuosos de las fechas. No, pues ya mero se van al día de la Candelaria. Pues se fueron, no les des ideas. No, pues de eso se trata. Si en este año que acaban de llegar tuvieron 3 periodos de 15 días mínimo cada periodo, fíjate. Órale. Y todavía se van, pues no, bueno. no, pues la riegan. Bueno, pues hoy tenemos una persona muy interesante. Un invitadazo, es correcto. Es nuestro amigo José Luis Ortiz. ¿Verdad? Quien es una persona, pues tiene mucha sapiencia en historia, digo, en muchos otros áreas, pero hoy nos viene y nos va a platicar de algo aparentemente ya pasado, pero que sigue teniendo mucha vigencia. No, y que dicen que en México tenemos el gran problema o el grave problema de que no conocemos la historia, Pepe. José Luis, no nos preocupamos por encontrarnos con el fondo de las cosas y estamos como pueblo condenados a repetirlo. Y esta situación pues nos debe de poner a pensar, porque estamos en el año 2025, a punto del 26. A punto de lo que el hecho histórico señala. Pero el tema del día de hoy, sin duda alguna, va a generar, sobre todo entre las diferentes creencias, porque así como hay conservadores, dicen ahora, hay gente rebelde. Pues fíjate que el tema va a ser polémico, porque yo considero que siempre lo ha sido, pero hablar de la cristiada, de ese movimiento político que empezó a generar, no fue el señor Plutarco Elías Calles, no fue
más ¿No fue que- Plutarquito? No, es que venía desde antes. Sí. La ideología venía Sí, desde por antes. supuesto. Y para eso vamos a entrar en materia más Buenas adelante noches, José con Luis. José Muy Luis buenas Ortiz noches y García. gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio. Y muchas gracias por la invitación. Al Víctor. contrario, un placer Es tu casa. y un honor. Él nos va a hablar de la cristiada. A 100 años de distancia, pero no es del año 1926, Ujú. como se piensa o como se cree, al 2019. Ya venía gestándose. Es que todo esto tiene que ver con los orígenes. El principal enemigo de un gobierno, pues es el ser pensante, ¿no? Siempre. Siempre. Ahora, pues les untan los bigotes con manteca y los hacen creer que tienen medicinas, que tienen servicios como en Dinamarca y que las medicinas son económicas, accesibles. Y como dijo don Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Así de simple. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos introduciendo el tema. Claro que ¿verdad? sí. Y pues para eso tenemos. Él escribió, José Luis Ortiz García escribió un libro que son 2 tomos, que es un compendio informativo, un documento histórico, Pepe, Ujú. que mejor nos comentas, José Luis, de qué estamos hablando. Primeramente, José Luis, ¿de dónde eres? Bueno, yo nazco en Tonaya, me titulo de ingeniero agrónomo. Yo he trabajado 50 años trabajé en Ban Rural, Ujú. de forma agraria, en Conasupo, pero yo estuve casi 40 años en la Liga de Fuerzas Agrarias, donde prácticamente yo me formo. Ujú. Yo he desarrollado labores profesionales en los 3 niveles de gobierno, Ok. el municipal, el estatal y el federal. Pero a mí me llegó muy tarde la vocación, pues, y hay muchos asustados, admirados, como un agrónomo ha escrito 17 libros. Pues realmente, primeramente, el escribir nace, según tengo entendido de los grandes escritores, nace de muy adentro, es una necesidad Fíjese que de decir su propia verdad. yo vengo de una familia profundamente católica, de agricultores y ganaderos. Yo tuve un hermano sacerdote jesuita Órale. que fue rector del ITESO, Vámonos. interino, y fue director del Instituto de Ciencias, Ah, yo estuve ahí. y fue rector del seminario de Montezuma en Estados Unidos. No más. El pueblo de Tonaya, cuando yo llego a la prepa en el 70, nadie sabía dónde estaba Tonaya. Sí. Y luego no había nada, porque no había internet, no había luz, no había carretera. Entonces, internet prácticamente, la luz llega en 1965. Híjole. A la carretera a mí me tocó ser diputado federal. Yo impulsé la carretera del 76 más o menos. Y lo curioso es que en el archivo de Tonaya lo queman Ah, sí. y prácticamente no había nada. Pues bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Pero por qué lo quemaron? Los ¿Se quemó? bandoleros, ¿no? Ah, Le sí, prendieron un ok. bandolero que andaba por ahí, le prendió fuego, así que no había absolutamente nada. Entonces lo primero que yo escribo es el andar de Tonaya. Órale. Y lo curioso es que ese libro en Los Ángeles yo vendí cerca de 500 libros en Los Ángeles, Ok. a $10. Dije, bueno, esto puede prender, ¿no? Claro que sí. Y por ejemplo, yo escribo también Bandolero sin bandera, de Pedro Zamora, de una lacra que adorna aquella región. Escribo La Revolución en Jalisco, escribo Un Ciudadano Ejemplar, Órale. escribo La Parroquia de mi Pueblo, La Soberana Convención de Aguascalientes, El Otro Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, El Sueño de un Héroe, El Andar de la Escuela de Agricultura. Es un libro muy interesante y muy bonito, porque es uno que me llevó 10 años hacer. Jalisco y sus gobernantes a través del tiempo, Órale. de 1532 al 2023. 1530. Son casi 500 años de historia. Ujú. También me salieron 1000 páginas. Y en ese libro encuentras lo que quieras saber de la Nueva Galicia, de la presidencia de Guadalajara, de la jefatura de armas, del arzobispado, de la diócesis,
lo encuentras, pero todo ese libro me llevó Víctor y Pepe Sí. a hacerlo 10 años. No, te va a... Pero es un libro bien sustentado. Y ese libro me dio mucho gusto porque lo presenté en Palacio de Gobierno, Ujú. con presencia del gobernador, y me lo comenta Arturo Zamora Jiménez. Ey. Entonces, el tema es que después de eso, yo soy muy amigo del padre Tomás de Hija, Ah, es amigo mío también. un sabio don Tomás. Sí, pues, historiador. Dice, oye, pues, hay que meterle algo a la cristiana. Dije, pues ya nadie hace nada de eso. Entonces yo me puse a ver lo de la cristiana, pero yo me puse a hacer la primera cristiana, la primera Guerra Santa, de 1828. O sea, 100 años atrás. Porque todavía. todo el mundo cree que es Benito Juárez el primer personaje con poder que le quita o trata de quitarle el poder a la iglesia. Ujú. Totalmente falso. Ok. Es un jalisciense, un gran liberal, Ujú. don Valentín Gómez Farías. Él saca inclusive una de las primeras leyes de Que reforma. fue presidente de la Fue República. presidente, fue vicepresidente 9 veces y 8 veces fue presidente con el ojo de Antonio López de Santa. Órale. Yo no me puedo explicar cómo un hombre cuerdo, un gran porque además fue el primer diputado a la Corte de América, el Sí, doctor. pues, estaban... Entonces yo no entiendo España. cómo pudo entenderse prácticamente con la rata de Antonio López de Santana. Sí, pues. Con Antonio López de Santana, Víctor, se inicia la corrupción en este país. Pues, fue Nuestro el mejor primerito. vendedor. Él fue el vendedor de los puestos, Claro. pero los puestos importantes. Habría 3 grandes puertos con 3 grandes aduanas. Ujú. El principal, Veracruz, Veracruz. Acapulco, y el vecino de que tenemos aquí San en Blas. San Blas. Entonces él las vendía. Y hay una cosa también muy curiosa O que... concesionaba. No, él Vendía. quería que llegara la morralla. Simplificación Llámele- administrativa. Llámele el nombre que Ey. crea conveniente. Y lo curioso, porque también este señor estaba medio loco. Mm. Dicen que su cochero se llamaba Plácido, el de su carruaje, y le decía en la mañana, en la madrugada o en la noche, Sí. Plácido, conecta los caballos, nos vamos a las enchiladas a Veracruz. Él viene siendo hijo de un gran hacendado de Veracruz, Ujú. y a él le heredan una hacienda que se llama la Hacienda del Clavo, Del clavo. en Veracruz. Del clavo, Ah, del clavo, Ey. clavo, Ah, de clavo. Veracruz, clavo de Clavo. Veracruz. Y en una de esas parece que él ya traía, según las voces del viento de la historia, él ya traía en tratos lo que hoy es Texas. Ujú. Porque en una ocasión que él se va, los hermanos Austin, que son los fundadores prácticamente de Texas, y Austin fue la capital, lleva el nombre Sí. por los hermanos Austin. Ujú. Entonces ellos ya venían con una bolsa de oro, porque ya iban a tratar lo que es el estado de Texas. Ujú. Pues que se encontraron que no estaba y que estaba don Valentín. Ey. Don Valentín, tú no me acuerdo, los agarran, los mete a la cárcel a los dos hermanos Austin. Pero por ahí algún amigo de López de Santana se va y le avisa, oye, los hermanos Austin ya vinieron. Venían a negociar, ya se los Y encerraron. parece que traen la morralla, pero están en la cárcel. Y él ahí se empezó a distanciar ya con don Arturo López de Santana. Pero fíjese cómo desde antes él ya traía la idea de plantear ese movimiento. Pero vamos a hablar de la cristiana. Venga. En 1828 o 35, para no meternos en complicaciones, Ujú. el sacerdote José Doménico, con el grito de Viva Cristo Rey y muere el mal gobierno, se lanza a defender la religión católica, Ujú. en contra prácticamente de don Valentín Gómez Farías. Ok. Hubo muchísimos muertos en Jalisco, en Agualuco colgaron 2 o 3 sacerdotes, en Zapopan acribillaron otros 4 o 5 sacerdotes, Ah, caray. en Guadalajara, y de eso nunca nos dimos Es cuenta. correcto. Entonces yo lo que quería hacer es que se conociera lo que prácticamente no se No está conocía, en la historia oficial. y no lo marca el calendario de la historia oficial. Ujú, ujú. Desgraciadamente, lo que sabemos de historia lo aprendimos prácticamente en la primaria. Y ya era una historia. Y era una historia manipulada. como nos la querían contar.
Ahorita es muy fácil ser escritor. Ahorita es con el internet entre usted la biblioteca más importante del mundo. No, pues ahí saca toda la investigación. Pero antes, por ejemplo, fui a investigar a Pedro Zamora, que nace en el palmar de los Pelayo, municipio hoy de Limón, antes de Jutla, linda con Tonalla, pero hacías 8 o 10 horas a caballo para ir a sacar un dato, para ir a sacar el acta de nacimiento. Porque yo lo que escribo trato de Eso lo hizo usted. Trato de sustentarlo. Claro, así debe ser. Y en Jalisco sus gobernantes, por ejemplo, el periodo de cada gobernador viene apoyado con su decreto. Es cierto. Viene, por ejemplo, un permiso de González Gallo de 8 días que se fue a arreglar la boca de Estados Unidos. El conflicto de García Barragán. García Barragán es gobernador saliente y González Gallo es gobernador electo. Y a González Gallo lo eligen. Voy a revolver un poquito. No, ya se venga, es muy interesante, muy importante. Lo eligen para que sea gobernador por 4 años, como fue electo García Barragán. Y él dice, oye, Marcelino, pues échame la mano para que yo sea gobernador por 6. Marcelino militar. El general Marcelino García Barragán. Nacido en Cuautitlán, Pueblo Nuevo y Cuautitlán de García Barragán. Dice, no, Jesús, a ti te eligieron por 4 años. No, es que el general se le metió un poquito en lo militar y él no se dio cuenta que el Congreso ya no le respondía a él. Había un Congreso nuevo que lo nombró prácticamente González Gallo. Entonces González Gallo, a través del Congreso, lo destituyen faltando 11 días para que termine y nombran al que era presidente electo de Guadalajara, don Saturnino Coronado. Entonces este tipo de cosas sí las metimos. Pero vámonos a la cristiada que no se inicia en los Altos de Jalisco, que no se inicia en Guanajuato, no aquí en el santuario, que no se inicia en el santuario ni en la zona de los Altos. Ahorita mencionamos al padre Tomás de Híjar. Arandas hace una semana, la Semana Cultural Cristera. Entonces como el padre pues tenía mucho renombre, querían que él fuera. Pero el padre muy inteligente dijo, no, yo ahorita no tengo nada pero tengo un gran amigo que es un instructor muy fregón y la fregada, y voy a pedirle que él vaya. Y me involucra y me manda a mí me pide que vaya, y voy yo, pero ese día presentan otros 2 libros. Pero todos libros, Arandas, Tepatitlán, San Julián, Acatic. Y yo, cuando me toque, yo inicio 26 de febrero de 1926, Rancho Chalchacahuites, municipio de Valparaíso, Zacatecas. Pedro Quintanar, con 22 hombres, se lanza a la lucha con el tema de Viva Cristo Rey y muere el mal gobierno. De ahí sale y se van a Huejuquilla el Alto, sueltan un borrachito que estaba de presto, que se llevan 12 pesos que había en y un rifle, y es donde prácticamente se inicia el movimiento cristiano. Valparaíso, Zacatecas. Pero hay que reconocer también que las 2 grandes batallas pero aquí me voy a ir un poquito atrás, porque yo creo pensar que el Papa engañó a la Iglesia mexicana, porque si se fija, el DF no fue, la Ciudad de México no fue a la guerra cristiana. No fue en esta zona. No. Querétaro no fue a la guerra cristiana. Así es. Zacatecas muy poquito, porque ahí prácticamente. La parte sur, sí es cierto. Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, algo de Colima y Michoacán. Y para de contar. Es correcto. Entonces, y hay otra cosa que yo no me atreví a mencionar, porque este libro me lo comenta el rector de la UNIVA y el ingeniero José Manuel Jurado Parres. Y cuando el padre Escoto González Escoto hace la presentación del primer tomo, él dice, el gobierno jamás ordenó que se cerraran las iglesias. Es correcto. Fue una postura de la misma iglesia. El problema fue que la iglesia lo mandó cerrar para presionar a ver si reventaba el evento. Entonces, empezamos a caminar buscando papeles desbastillados y yo hago una pregunta. ¿Qué fue la guerra cristiana a 100 años de distancia? ¿Qué fue? Porque se ha escrito muy poco.
Sí, es cierto. Yo creo que el emblema fue Meyer, pero Meyer viene de las Sorbonas a hacer su tesis de historia aquí en Jalisco. Norteamericano él, ¿verdad? Francés. Ah, francés. Sí. Él viene de la Sorbona francesa. Ujú. Pero él hace 3 libros, un libro como de 120 y otro como de 100 páginas, muy chiquito, Ujú. pero hace un libro de vivencias. Ok. Él lo que hace es narrar, yo fui a Catic a buscar la familia de don Abraham González, a ver qué me decía de don Abraham González. Yo fui a Tepatitlán a buscar a la familia de Benito Barajas, que me platicara de la cristiana. Él lo hace libros, lo hace de vivencias. Ok. Entonces yo inclusive traigo cerca de 46 sacerdotes. Este es el tomo 1. Ujú. Pero en el tomo 2 vienen todos los mártires, vienen todos los generales, de capitán para arriba lo que fueron. Híjole. Y luego me voy a adelantar un poquito, porque dicen que después de una batalla Ujú. los primeros se levantan y se curan los heridos. Ey. Se levantan a los muertos y se da el parte oficial. Ey. Estamos entrando prácticamente en el orden de qué sucedió. Y por ejemplo, ¿qué era el movimiento cristiano para Plutarco Elías Calles? Ey. Nos lo cuenta regresando del corte comercial, porque Sí, ya no, nos ya. están... Ya, tan No. pronto, la primera ya... Faltan 5 no, minutos. ya casi. Faltan 5 minutos. Ándale. ¿Sí? Perfecto, Entonces, pues ya estoy bien emocionado. Yo también. Ahí está, Para vamos Plutarco adelantando. Elías Calles era una bola de borregos que ni siquiera conocieron a Cristo Rey y que vienen a gritar porque los curas en los curatos y en los confesionarios los exigen que vengan a gritar. Sí. ¿Qué fue la cristiada para el embajador de Estados Unidos? Cuando a mí vengan a preguntarme, pregúntenme por la bola de bandidos que andan levantados en contra del gobierno constitucional de don Plutarco Elías Calles. ¿Qué fue la cristiada para el gobernador de Colima? Un conjunto de borregos aconsejados por las monjas y los curas en los curatos para que vengan a gritar al gobierno miles de disparates. Pero en sí, ¿qué fue la cristiada? Ujú. La cristiada fue una guerra dispareja de un grupo de rancheros mal armados, mal vestidos, mal comidos, contra el fuerte del gobierno constitucional, Ujú. del gobierno viejo. Que aunque era un gobierno viejo, pero era un gobierno bien comido, Claro. bien pagado, bien armado y motivado en lo que andaba haciendo, ¿no? Ujú. Eso es prácticamente para mí la cristiana. Pero en el fondo del peregrinar, del andar de la cristiana, aparece un general que anduvo en las filas de Plutarco Elías Calles y que tuvieron problemas con el nombre de el apellido de Goroteix. Sí. Los campesinos le decían gorra prieta porque no podían pronunciar el... Gorrotiza. A él supuestamente lo contratan con 3,000 pesos oro mensual Ujú. Para que y dirija. un seguro de por 50,000 pesos oro. Ujú. Él viene y prácticamente le da orden a este movimiento. Ok. Pero un movimiento muy escaso de armas. Y yo creo que si la iglesia hubiese participado unida, después del combate de San Julián y del combate de Tepatitlán, donde derrotan al regimiento número 16 en San Julián, y en Tepa parece que el regimiento 22, un regimiento de 420 gentes contra 180, 200 mal armados, y casi los desbaratan en esas dos batallas. Y yo voy a seguir repitiendo. Yo quiero pensar que el Papa engañó a la iglesia porque la abandonaron. Y lo sustento porque el obispo de Los Ángeles, que no me acuerdo del nombre, ya mira alemán, ya me trae un poquito cerquita, le mandó un telegrama al obispo de Tabasco, que fingía como nuncio apostólico, que ellos no estaban de acuerdo que hubiera levantamientos en contra del gobierno. Órale.
un obispo, el obispo Sí. de Los Ángeles. Sí. Pues quiere decir que toda la iglesia, ni siquiera la mexicana, Estaba estaba en el mismo canal. en el ¿no? mismo canal, la misma frecuencia, sí. Ese es el gran misterio. Pero parece que vamos a ir a un corte. Sí. Ahorita vamos al corte, le decimos a Gwendolyn, ¿nos ayudas con el corte, Gwendolyn? Porque esto está cada vez más interesante y vamos a dejar también la pregunta en el aire, mi estimado Pepe, porque por un lado la iglesia pareciera que reivindicándose o tratando de reivindicarse, pues se puso a nombrar santos a muchos de los personajes y bueno, hablamos también de hasta dónde la iglesia pues todavía debe tener algún remordimiento, ¿verdad?, con la sociedad mexicana que fueron los sacrificados originalmente. Vamos al corte y regresamos. Sale. Hay un suceso muy curioso. El padre Pedrosa, conocido como el Pancho Villa de Sotana. Seguimos en YouTube, ¿eh? Ah, Nada, adelante, adelante. Sí, adelante. Lo robamos retomando. Estamos allá al aire. Adelante en el comentario. Para que quede aquí y después retomamos lo que nos estaba diciendo. entonces estábamos hablando prácticamente que la iglesia no participa unida. Ujú. Y eso hace que batallen mucho. Y lo curioso es que un ejército desarmado, un grupo de rancheros mal armados, mal vestidos, pues les dieron pelea durante 3 años, Sí, o casi pues, 4 años. Sí. Lógico, con inteligencia, cuando viene Gorotecha, Sí, ya arman medio arma más. aquí también tenemos que irnos un poquito más atrás, Ey, porque estamos hablando de 1926, 1924, ujú. y todavía quedan los rescoldos o las cenizas de la revolución de Es 1910. correcto, todavía era un ramalazo de la... Y como que muchos, porque Todavía estaban sentidones y dijeron, de aquí nos montamos, ¿no? sí, yo creo que vamos a ver si alcanzamos a vengar agravios, ¿no? Es correcto. Y entonces lo curioso es eso, pero prácticamente también muchos de los soldados del ejército combatieron contra los revolucionarios jaliscienses, Ok. que era el ejército viejo, el ejército de Porfirio Díaz, es el que queda, y con ese ejército es el que fíjense qué curiosos son las cosas de la historia. Ey, Pancho Villa, la división del norte la funda Victoriano Huerta. Y lo poco que supo Pancho Villa de guerrillas o de ejército, Ey. lo aprendió con Victoriano Huerta. órale. Porque todas se la aventaban al genio de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa, mire, yo tengo el libro ya en imprenta, Ey, y pues, si me permite, nosotros lo presentamos. Francisco Villa, el Centauro del Norte, Luces y Sombras. órale. Pancho Villa fue un hombre muy... Pero ya estoy haciendo yo un revoltijo. No le que hace. Al que cabo, no ahorita vamos a agarrar la línea y vamos a conectar eso. Nomás que por mientras nuestros amigos que nos están escuchando, correcto. un poquito, pero ahorita vamos a Y retomar lo que... Ojalá, yo sé que mucha gente nos escucha, porque esta es prestigiada estación, mucha gente le escucha. Ojalá nos llame y nos dé una orientada de lo que estamos hablando. Si conoce algo, Si ¿verdad? conoce algo, si tiene preguntas, yo quiero decirles, yo no soy el dueño de la verdad. Yo consulté lo más que pude y saqué mis conclusiones para llegar a hacer un planteamiento. Claro. Y es concretamente el caso de este libro. Es un libro de 2 tomos, 1000 páginas. Es un libro bien sustentado. No, por supuesto. Y más que nada que me está diciendo que ando hurgando prácticamente en los archivos donde se debe de buscar los datos finos, Sí, ¿verdad? Porque mucha gente, yo entre ellas, yo soy de Tepatitlán y más o menos conocí algo. De hecho tengo parientes totalmente cristeros, ¿no? Una cosa impresionante. Creo que hasta tienen organizaciones y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero yo en lo muy particular sé que la gran mayoría de gente conoce la historia de la cristiada
por medio de voces, ¿sí? No Mire, sustentable. Hay que entender que estaba prohibido, Víctor, Sí, y hablar. Pepe, hablar de la cristiana. Sí. Yo, por ejemplo, yo tuve un tío que fue a la lucha. Ujú. Y a mí me daba vergüenza decir, cuando andaba yo haciendo danzas de que fue. Ahorita es un lujo, ¿no? Puede ser. Después de los mártires. Es correcto, es correcto. Y la pregunta, José Luis, esos santos o esas veneración, ¿sí es valedera? Mire, hay que entender que la historia la hacen los triunfadores. Sí. Yo creo que la iglesia se durmió y le faltó el respeto a Orozco Jiménez. Orozco Jiménez es el obispo que está en el mundo. Él viene de ser obispo de Chiapas, viene a Jalisco como obispo. Y a él sí le tocó sufrirla porque él le rogaba a los que diseñaron la cristiana, que es San Anacleto González Loza, Miguel González Loza, que no fueran a la lucha, que no se mezclaran, que le hicieran toda la lucha a ver cómo podían negociar sin llegar al movimiento. Sin embargo, se vino el movimiento y él anduvo. Preparen, apunten, estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos, estamos aquí afuera de radio, esperando la señal, y en YouTube comentado aquí nuestro buen amigo y excelente investigador, ¿verdad? Muchos Luis datos, García. medios que muchísima gente que supuestamente tiene conocimiento está siguiendo nomás ciertas líneas no tan profundas como el estudio que tiene es nuestro buen amigo. Y nos comentaba que una vez que Gorraprieta, medio organizó aquí, empezó a más o menos a darle cuerpo a ese grupo de gente que no tenía, es más que estaba A ordenar el ejército. ordenar el cristero. Lo único que tenían los rebeldes, que eran considerados así, pues era un resentimiento contra los abusos de la autoridad. No, y lo que nos comentaba fuera de Micrófono. de micrófono, que era todavía un ramalazo de la revolución. Un rescoldo. ¿Verdad? Y ahí todavía se estaban manejando afrentas y venganzas y muchas cosas. Sí, porque muchos de los que fueron a la revolución cristiana. Aunque acuérdense que Jalisco, hay una historia media chusca. Álvaro Obregón en 1814 Sí. viene a Guadalajara triunfante desde Hermosillo y se bajan por la calle, lo que es hoy 8 de julio. Ey, Y se viene, la estación estaba junto a los templos de San Francisco. San Francisco Irán. Ahí lo recibe el gobernador Diegues y se van a Palacio de Gobierno. Y confiscado de Álvaro Obregón se sube al balcón central y a grito abierto grita. Mientras los sonorenses nos quemábamos las manos de pólvora, los jaliscienses tragaban chocolate en los portales y se mecían en su mecedora. Por eso Jalisco es el gallinero de la revolución. Sí, ¿verdad? Que fue ahí cuando hizo el comentario de que Jalisco era el gallinero. Y prácticamente Jalisco no fue a la revolución. Entonces, los pocos que fueron, Ey, se quedaron aquí acaba todavía. la revolución y regresan a su pueblo todos muy jodidos, porque los pocos que triunfaron pues compraron un rancho, una hacienda, Ujú. y a los demás no les dieron ni siquiera No. para que regresaran a su Ni a pueblo. las uñas. Absolutamente nada. Es correcto. Entonces eso hace que la herida o el resentimiento Siguiera siga vigente. Entonces empieza ese movimiento y empieza prácticamente en el campo, ni en Guadalajara, empieza en el campo. Ok, repítanos en dónde fue el inicio, en Zacatecas. En Valparaíso, Zacatecas, en el rancho El Chalcahuites,
Pedro Quintanar, hasta donde yo he podido investigar, fue el primero que tuvo el primer combate y que se lanza a la lucha con el muere el mal gobierno y viva Cristo. Entonces, ¿cómo después Guadalajara, Tepatitlán, Arandas, todo eso, cómo se monta en el andamiaje? Acuérdense que en Guanajuato está el Cerro del Cubilete. Es correcto. Y en esas fechas se inauguró el Cerro del Cubilete. Y los sacerdotes llevaban peregrinaciones al Cerro del Cubilete. Sí. Y parece que también una de las primeras acciones del gobierno bombardeó el cerro, el Cristo del Cerro del Cubilete que se estaba construyendo. Entonces acuérdense que en los altos, como que la fe católica está un poco más arraigada, más concentrada, y quizá con más fácil, porque Anacleto González nace en Tepatitlán, Sí, González Loza nace en Tepatitlán. correcto. Entonces sí es el centro, porque aquí se libran muchas batallas. Y por ejemplo, la primera gran batalla, que es en el pueblo de San Julián, don Miguel Hernández, y aquí aparece el famoso 14. El 14. 14. Victoriano. Victoriano nace en San Miguel, pero a Victoriano le pasó algo, lo que le pasó a Pancho Villa. Victoriano, del apodo del 14 hay muchas versiones. Dicen que él era tartamudo y no sabía contar más de aquí hasta el número 14. Y en el rancho que trabajaba el papá de él, el patrón lo mandaba: ve tú, Victoriano, cuenta a ver cuántas vacas viste. 14. Y nunca pasaba de 14. Pero la realidad es que un primo hermano de su papá era el presidente de San Miguel el Alto. Okay. Entonces él en unas carreras de caballos mata a un camarada y lo tratan de ir a prender. Y le mandan 14 rurales a que lo detengan. Él era un excelentísimo tirador. ¿Es cierto que se los bailó? Sí, los mató a los 14, desenvolvió los rifles en un costal, unos tercios. Díganle a mi tío que cuando manden por mí, manden de pedir unos 25, que 14 no. 14 no. Y la primera batalla es don Manuel Hernández, también que fue militar y anduvo en la Revolución Mexicana, originario de San Julián. Se enfrentan al regimiento número, creo que es el 22 o el 23, y ellos, con 420 y tantos hombres. Y el 14 empieza la pelea con 125, pero llega don Miguel con otros 100 y se arman 250 y le matan cerca de 300 soldados al ejército en el combate de San Julián, que fue la primera batalla formal que dieron. Buena, Y luego se siguen extendiendo y en Tepa sucede otra gran batalla también y le dan otra sacudida. Entonces sí ya se empezó a preocupar el presidente, manda al secretario de guerra, juntan soldados de todo el lado y harán un ejército de 14-15 mil gente. ¿Cuál fue la batalla más grande? Yo quiero pensar que la de San Julián. La de San Julián. O la de Tepatitlán. Sí, porque la de la Tepatitlán la manejan que entraron por la calle, que la gente estaba en las azoteas. A las azoteas, ahí entró el gobierno, los cristianos estaban arriba del templo y en las casas. Y los venadearon. Y los venadearon prácticamente. Así es. Yo quiero pensar, lo que yo he podido investigar, yo me quedaría con la batalla de San Julián, la más importante. No sé si será la más grande. Y luego seguiría la de Tepa. Pero también en Nacatico hubo batallas fuertes. Sí, pues. En Arandas hubo batallas fuertes. Entonces, si es la zona... No eran muchas escaramuzas seguidas, o si había... Lo que pasa que Goroteiza les encargaba que hicieran guerras de guerrilla, es correcto. Pegas y corres. Y conociendo el ejército sabía por dónde. Sabía por dónde y ellos conocían la zona. Pero yo siento que el ejército, el presidente cometió un terrible error. De todas las rancherías, por ejemplo, de San Miguel el Alto, las obligó que se vinieran a vivir a San Miguel, al pueblo de San Miguel el Alto, para que no ayudaran con bastimento, con comida, con caballos a la gente. Correcto. La gente de Tepa hizo lo mismo. Entonces, toda esa gente renegó y lo obligaron que se fuera mejor a las filas a formar las filas de los cristeros. Ese es el gran problema. Es correcto. Entonces aquí, en un momento dado, no hubo un triunfo por parte de la cristiada, o fue simplemente una negociación,
se habla a veces de traiciones. No, ya se le cuento, fue un asco, nomás déjeme contarle otra historia. Venga. Hay el padre Pedrosa, Ujú. conocido como La bomba. como el Pancho Villa de Sotana. Le encantaban según las muchachas el trago. Y él se entera que de Guadalajara a la Ciudad de México llevan un dinero para pagar al ejército mexicano en el tren. Entonces él, antes de llegar a Totonilco, se preparan, descarrilan el tren, se hallan el dinero, pero ahí Orozco Jiménez repudió esa acción porque murieron niños quemados, Claro. mujeres, y los pasaron a cuchillo. Bueno, y también dicen las voces del viento de la historia que el padrecito encontró el costal de los centavos y había bolsitas, creo que de 50 pesos. Entonces a sus soldados les repartió las bolsitas de 50. Él agarra 5,000 o 10,000 pesos y el resto dicen que lo lleva a Totonilco y se lo encarga a un rico de Totonilco. Pero esa acción en los periódicos de Nueva York y en Los Ángeles pusieron por los suelos a los cristeros. Claro. Mucha gente, usted sáquenos de duda, mucha gente llegan a comparar de que ya ve que estos militares, parte de lo que se habla vulgar o en el vulgo, que llegaban y hacían en las haciendas desbaratadero, robadero. En los pueblos. Sí, en los pueblos, y haciendas, robadero, pero que también los mismos cristeros lo hacían. No, los cristeros, mire, la Revolución Mexicana sí, manos libres. Ey. Pero con los cristianos casi fueron muy respetuosos, de decirle por qué. Porque muchas veces si llegaban ellos a San Miguel el Alto, con ellos andaban gente de San Miguel el Alto. Y quizá eso obligaba frenaba a que frenara y se comportaran correctamente. ¿Cuánto tiempo nos queda sino para hablar del final? No, adelante. Venga, tenemos todavía un buen ratito. Bueno, dejamos al último unos 10 minutos. Sí. Dejan para decirles del terrible error de cómo fue el arreglo de la iglesia. Venga. Entonces, después de ese suceso del tren que desviaron, pues inclusive muchos cristianos ya... ¿Pero quién mandó quemar ese tren? El padre, perdón. ¿Sí? Lo descarrilaron y... Sí, se murieron muchos quemados adentro. Con el fin de que iban a encontrar dinerito para comprar armas. Pero se distorsionó. Y Orozco Jiménez, a los 4 vientos, dicen que cuando lo encontró, le dijo hasta de qué se iba a morir al padre. Entonces él es conocido como el Pancho Villa de Sotana, revolucionario, ¿no? Pero usted me hace una pregunta interesante, quizás repitiendo, de los saqueos que dijo la gente que hacían. En esas filas, por ejemplo, lo voy a repetir, alguien era de Tepatitlán, llegaba el ejército de Tepatitlán, por respeto al que andaba con ellos, no hacían desmadre. Pero sí, él era el conducto para que donde podían conseguir tortillas para la tropa o conseguir comida, y por eso estaban avanzando mucho los cristeros también, y por eso Plutarco no tenían abastecimiento, ni armas, ni abastecimiento, ni dinero, ni parque. Muchas monjas eran el conducto para andar llevando armas, y mujeres valientes para llevar balas y llevar. Entonces la complicación es esa, pero la pregunta que nos hacemos, ¿de qué sirvieron 250,000 muertos, cerca de 100,000 viudas y muchos huérfanos? El parte son 250,000 y casi todos del corazón de los Altos de Jalisco. 80,000 del ejército, pero aquí lo curioso es que en esos 4 años cerca de 250 alteños se fueron mejor a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un movimiento de 500 gentes. Y la pregunta es eso, ¿para qué sirvió de algo? Yo en lo muy particular yo veo que fue una trifulca sin pies ni cabeza, y que al final de cuentas, para mí no hubo quien haya ganado
porque lo que pedían al final de cuentas era la destitución y ciertos derechos. No, yo para mí no, o sea, no cumplió el cometido. Yo creo que yo coincido, pero yo creo que de algo sirvió. A ver. Porque el ejército también perdió 80,000 Sí, soldados. por eso. 12 generales de división, Ah, chido, 27 coroneles, 120 capitanes. Y acuérdese que en ese entonces ya había reparto de tierras en México. Ujú. Y los agraristas se juntaron con el gobierno de cada región Y les prometían de hecho ya tenían la tierra quizá, pero sí los aprovechaban para que los llevaran a un camino conocido. Ah, Porque la gran ventaja de los cristeros eran en los terrenos sí, que el peleaban. conocimiento. Ellos conocían perfectamente bien dónde había barracas, dónde había Cañadas, sí. muchas cosas. Y usted mencionó una cosa de todos los mártires. En el tomo 2, que cuando los tengas los voy a traer a regalar, aparecen todos los mártires, todos los generales que fueron. Pero yo siento que la iglesia descuidó a Orozco Jiménez. Orozco Jiménez era muy amigo del gobernador Guadalupe Zuna. Y hay 16 cartas que se escribieron, pero yo pude encontrar solamente un párrafo de una, Ujú. donde Guadalupe Zuna le manda: ¿dónde anda su eminencia? Bebiendo agua en los charcos y tragando zacates tiernos y elotes tiernos en las cuevas de los altos de Jalisco. Porque él anduvo, y él andaba armado. Órale. Y anduvo prácticamente, y él andaba dándolo. Y él les decía a los que no dejaran de entrar a la iglesia, y que a los sí dieran misas donde anduvieran. Y también hay otro jalisciense, Garibe Rivera, que era su secretario particular. Entonces él vivió las vivencias prácticamente y la iglesia lo abandonó. No lo... ¿Abandonó a quién? A Orozco Jiménez. Sí. No lo reconoció. Es correcto. Y reconoció. Pero Garibe Rivera, al final de cuentas, fue el que pidió el armisticio, ¿no? No. ¿Quién fue? El armisticio, muerto Obregón, hay un presidente, acuérdense que él muere siendo presidente electo, Es cierto, sí. y entra en funciones Abelardo L. Rodríguez. Ujú. El obispo de Tabasco Ujú. fungía como nuncio apostólico. Entonces él lo busca. A ver, para mí y para el público, ¿qué es un nuncio? ¿Qué es El delegado. el delegado, ok. El delegado Ok, de ese asunto. así, del embajador Ok, del Vaticano aquí, ante venga. México. Acuérdense que México no tenía relaciones con... ¿Es cierto? Sí. Entonces, él busca al obispo de Michoacán y empiezan a negociar. Ujú. Pero ellos negociando, y Orozco Jiménez seguía en la lucha. Ok. Entonces dicen las voces del viento de la historia que le piden que lleven a Orozco Jiménez a la siguiente reunión en Palacio de Gobierno. Ujú. Y en efecto lo llevan. Y en el momento que lo llevan, usted está detenido y lo vamos a volver a desterrar, Ah, no. le dijo el presidente o Juan Pérez. Según las voces del viento de la historia, el obispo les dijo hasta de que se iban a morir a los dos obispos. Órale. Se cansó de mentarles la madre por decir algo. Ujú, ujú. Pero lo curioso es que haga de cuenta que en el mes de agosto firman ellos este armisticio El o armisticio, este arreglo. sí, que la posición de los cristeros no quería firmarlo, Así es, ¿verdad? así es. Porque Era muy desventajoso. es correcto, y que Querían algo más digno, que fuera más o menos legal y que quedaran a la par. y creo que de acuerdo a Meyer, ahí es donde se gesta una traición, sí, que porque supuestamente, no sé, eso es que supuestamente los que negociaron por parte de la iglesia Sí. sabían que se los iban a bailar Sí, una sí, vez sí, armistiados. claro. Y a Orozco Jiménez lo desterraron 6 veces. Entonces, haga de cuenta que fue en el mes de agosto, Ujú. y hay un combate fuerte todavía en Tepatitlán, otro combate, Otro. Ey. donde muere el padre Pedrosa. Un mes después de que habían firmado, Ah, Chihuahua. y un mes, 15 días
matan a Gorotecia en el rancho San Francisco, municipio de Ya Atotonilco, armistiado. ya todo firmado y todo. Fue un soberano desorden, ¿eh? Sí. Gente. Y lo más triste que Orozco Jiménez ya no quiso regresar. Él regresa por allá como en el 36, muy enfermo, Sí. porque anda muy enfermo, se fue a Estados Unidos, y él no quiso volver a saber nada de los... Pues no. Yo creo yo que ni de la iglesia, ni de sus dos obispos que fueron, plano. que fueron sus adversarios. José Luis, yo quiero intervenir aquí porque hablamos de traiciones y hablamos de que hubo cierta indicación que fue ejecutada. ¿Qué papel jugó Estados Unidos. Joaquín Amaro aquí? Ah, Bueno, Joaquín Amaro aquí anduvo. Acuérdate que era el jefe de la defensa con Obregón. Y siguió con Calles. Él aquí anduvo, inclusive por aquí vino y se casó. Y creo que tuvo familia aquí en Ocotlán. Por aquí anduvo. Pero cambiando un poco de tema, Joaquín Amaro, acuérdese la muerte de Pancho Villa, ¿quién fue el segundo después de Carranza y Obregón y Calles, el que la llevó a cabo? Joaquín Amaro el jefe de la zona con sede en Monterrey. Él les entregó dinero y le dio los rifles y las armas a las 12 gentes que estaban acuarteladas ahí. ¿No? Ese es Joaquín Amaro. Y Joaquín Amaro también les reconocen que es el restaurador del ejército mexicano. ok. Pero él anduvo en la cristiada. ¿Quién anduvo en la cristiada? En la cristiada, Él anduvo sí. en combate. Oh. Cuando ya vieron que no estaba fácil, lo mandan a él acá. Inclusive estuvo Calles en Jalisco. Ok. Pregunta. En su libro, último, La Cristiada a 100 años de distancia, 1919-2019. Al final de cuentas, la misma pregunta que usted me hizo, ¿quién resultó vencedor? ¿Qué beneficio hubo? Yo creo que ninguno de los dos se pudo llamar triunfador ni perdedor. Sí, porque intervino Perdieron. Estados Unidos en el arreglo, Sí, claro, el claro, Vaticano. claro. O sea, fue un negociante, según también se comenta, negociantes que querían negociar sin saber ni cómo estaba el asunto aquí. Yo quiero pensar que no invitaban a Orozco Jiménez porque él era el motor Es correcto. del movimiento el que cristero. debía haber dicho cómo Y a él deberían haberlo invitado para hacer algo más justo para la gente. Bueno, ok, correcto. Hacemos Tú- esto por esto. tú eres capitán cristero, 20 pesos y te llevas tu caballo, llevas tu arma y un salvoconducto. Es cierto. Les dieron 10 pesos y tenían que entregar vamos. el arma. Y el Así arma es. valía 15 pesos. Entonces, ¿de qué apuro salieron? Y luego siguieron las venganzas. Es correcto. El gobierno estaba metido y el gobierno seguía armado, Muchas con gentes dinero y con poder. fueron muertas en su casa, que entraron a su casa y se los bailaron. Y esto ya cuando los desarman, fueron a buscar, por ejemplo, a buscar al 14, por decir Sí. algo, Ujú. a buscarlo a su ¿En casa qué- ya en qué? desarmado. ¿En qué terminó él? El 14 lo mató un mismo compañero accidentalmente en San Miguel el Alto, Órale. antes de que terminara la cristiada. Pero ya casi ya andaban los Uy, que pegó en la alforja, que luego le sonó, ¿verdad? los arreglos. Parece que en un accidente lo mata uno de sus su mismos propia compañeros. gente. Pero volvemos Venga. el arreglo fue muy desigual. Los desarmaron, Ujú. les dieron 10 pesos, les quitaron el arma y el ejército siguió armado y las venganzas siguieron. Así Y, es. por ejemplo, el jefe del regimiento de Atotonilco se los encontraba y se burlaba de ellos en la calle. Hijo. De ese nivel, ese fue el arreglo que hizo el obispo de Tabasco y el obispo de Michoacán. Antes de irnos al corte, mis amados, José Garibi porque- Rivera no tuvo nada en el cierre. Él era el secretario particular de Orozco Jiménez, Ah, ok. como sacerdote nada más. Pero aquí el asunto, Pepe, antes de que nos gane el tiempo, porque vamos al corte de las 10 en un par de minutos, es regresando José Luis Ortiz García, escritor de este libro y sobre todo investigador de este tema y de muchos otros importantes. Preguntaba yo hace rato, el remordimiento existe, los errores, los lujos y los caprichos costaron millones o miles de vidas y millones de pesos en todo aquel tiempo, y el
clero, la iglesia, el Vaticano, pues de repente se agarran nombrando, y hasta tenemos una iglesia de los cristeros aquí en Guadalajara, aquí en la zona metropolitana, y nombra a muchos y deja fuera a otros. ¿Quiénes fueron mártires y quiénes fueron rebeldes solamente? ¿Por qué unos sí entraron, por qué otros no? O todos coludos o todos rabones, hubiera sido la historia. Vamos a ir al corte, te la dejo de tarea, seguimos en YouTube y vamos analizando ese tema. O sea, para ti no son santos los santos. No, bueno, es que yo escucho que aquí para ser santo hay que reunir ciertas características para la iglesia. Sin embargo, uno de los que más mató y aportó a la causa fue el 14, y al 14 lo dejan fuera por otras circunstancias. Esa es una. Es que no traía grado de santidad. El 14 se mete a la cristiana por salvar su bandoleros, no bandoleros, sino. Y el 14 pues no era sacerdote ni tenía nada que ver. Ajá. Lo que sí, pues, en el otro libro vienen todos los mártires. Vamos al corte. Perfecto, pues le decimos a Gwendolyn que por favor nos mande a corte y ahorita regresamos. Yo creo que Víctor, el resentimiento siempre, mira, tenemos que empezar con Obregón. Obregón es el que empieza todo este siglo. Claro. No, señor, muchas gracias. No. Acuérdate que. No, como muy bien. Y Obregón, acuérdense que. Es refresco, no es cerveza. No, usted es mayor de edad y usted haga lo que crea más conveniente. Obregón va a los toros. Y al pasar por cierta calle, le avientan 2 granadas abajo del carro. Una tronó y la otra no tronó. Pero no le hizo más que una heridita. ¿Eso en dónde fue? En la Ciudad de México. Okay. Obregón iba a los toros, pero ya andaban muy alterados todos estos. Y eso se lo cargan al padre Pro. Le cargan la culpa y lo fusilan al padre Pro después. Y aquí ya después entra. Obregón es presidente electo y la Diputación Federal del Estado de Guanajuato le hace una comida a Obregón en el restaurante La Bombilla que llega un cuarto San Angelín. Una caricatura. Y José de León Toral, un diácono, un apasionado de la religión católica, era bueno para dibujar. Lo voy a hacer un y se para llega al jefe de oiga, fíjese, dígale a mi general que yo soy Juan Pérez, soy chingón para dibujarlo y le quiere hacer un dibujo. Lo consulta y adelante. Lo curioso es que José de León Toral le da un balazo con una 32. Y Obregón tiene 4 balazos con 2 pistolas diferentes. Se le aventaron por abajo, yo creo. ¿Seguro? Hay fondo donde decían que Calle estuvo. ¿Quién mató a Obregón? ¡Cállese! ¿Quién mató a Obregón? ¡Cállese! Calles. Entonces el movimiento ahí empezó. Pero llega Plutarco, más reaccionario, más cabrón, más ateo que Obregón, y saca las leyes, donde prohíbe que el sacerdote ande con vestido de sacerdote en la calle, que oficie misa en la calle, y ahí donde se empiezan a tensarlas. Así es. Inclusive la Iglesia Católica juntó 1 millón de firmas para darle para abajo los artículos de la Constitución. En aquel tiempo, 1 millón de personas. 1 millón de personas. Es donde digo que si hubieran sido unidos se los hubieran chingado. Sí, claro. Yo siento que la iglesia no ha tomado su papel histórico. No supo y no sabe lo que ganó y ni lo que perdió. Así es. Y la iglesia se quedó con el resentimiento de las pendejadas que hicieron y no pudo, y por eso todo el mundo renegó con ellos. Y luego la iglesia, cuando ya viene el Papa aquí, pues le presentan lo de los mártires y canonizan, no sé cuál es el número correcto, cerca de 30 y tantos. ¿Cuántos? Con cerca de 30 y tantos. Y por ejemplo, pues el más famoso ahorita es el padre que nace en Carlos Santoribio Romo, que lo matan en Tequila, escondido en una fábrica de tequila, y ahí lo matan. Y eso, y lo que yo no sé si al padre Pedrosa lo santificaron, o al Pancho Villa de Sotana también lo
No, yo digo que no. Digo, no sé. Pero me voy a llevar de tarea eso. Sí, porque sí está medio raro ahí. Y Orozco Jiménez deberían haberlo santificado cuando se murió también. Cuando menos saberlo. Él es el impulsor del movimiento cristero. Claro, y el defensor de la iglesia a capa y espada. Somos una emisora de Grupo Radio UNAM. Grupo Radio UNAM, la cadena que une a México. Beca 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Preparen, apunten. Estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos aquí con nuestro amigo José Luis. La pregunta que hiciste quedó en el aire. Sí, ni son todos los que son, ni somos todos los que Ni estamos. están todos los que están, pero digo, mira, hay cosas. O sea, tú, la pregunta que Yo dijiste. hablo del bueno, Yo hablo del la rendimiento. culpa, no, es que todo genera culpa. No, ahí te va. Y un error cometido porque hubo traiciones, porque la iglesia cometió errores y en un afán de, pues vamos Pero ya no lo vuelve a hacer. es que vamos a hacer un convenio con la Grey Católica, porque sí, lo dijo atinadamente José Luis hace rato, el maestro, en la región de los Altos, en la región de Michoacán, en la región de Guanajuato, la cuestión ideológica religiosa y la creencia y la fe están arraigados. Sí, pero tú. Y de repente, pues llega el clero y empiezan a manejar una reivindicación con los mismos familiares sobrevivientes de esas personas. Sí, pero vamos, eso yo lo veo así. Sí, pero lo que yo veo es que para santificar a alguien, primero se requiere cierto proceso y requisitos. ¿sí? Y requisitos. Uno de ellos es que tengan milagros, ¿no? Entonces acá, pues yo no sé si todos los que me nombraron. Yo quiero pensar que con la venida de Juan Pablo, y estando el cardenal el ventarrón de Yagualica, yo quiero pensar que ahí es donde ya el único mérito es que lo mataron por defender la iglesia católica. Yo quiero pensar en eso. Fue mártir. Fue mártir. Y también pues hay que entender una cosa. Dicen que lo que más molestaba a Plutarco Elías Calles era que la iglesia te dijera: soy mexicano, romano, y porque la iglesia tenía que ser cristiano romano. Sí, pero romano por qué. Y él trató, acuérdense que en Roma prácticamente surge la religión católica. Sí. Entonces él dice que lo que más le molestaba, y él quiso formar otra iglesia. Ajá, sí. Una iglesia luterana, Lutero no tiene era una iglesia mexicana, con un sacerdote en retiro que no tuvo prácticamente ningún beneficio, ni ningún sustento, ni ninguna nada. Uh-huh. Entonces esto hay que recordarlo, que prácticamente Obregón empieza a tener problemas con la iglesia, pero viene Plutarco Elías Calles y lo recrudece con las famosas leyes Calles. Sí. Y la iglesia juntó 1 millón de firmas para la Cámara de Diputados y para el presidente, para que quitara 3-4 artículos de la famosa Constitución conocida como las leyes Calles. ¿La quitaron? No quitaron absolutamente nada. Uh-huh. Ni siquiera llegó a comentario. Okay. Y ahorita Víctor decía atinado, yo creo que estamos hablando que en ese entonces había unos 40 millones de habitantes en México. Menos. Y menos. Uh-huh. Y juntar 1 millón de firmas. No era cosa sencilla, ¿no? Correcto. Entonces ahí, bueno, pues se actuaba de acuerdo al presidencialismo. Yo creo también si ahí Calles hubiera tenido un poquito más de sensibilidad, si le juntan 1000 firmas, él tenía que, bueno, aquí podemos hacer algo, ¿no? De 10 les quito 8, pues, o les quito 3 y dejamos esto. Está bien. Para ver si se pudiera caminar. Pero las leyes Calles eran terribles para la iglesia católica. Okay. Oiga, hay una historia, no sé si usted vio la película precisamente Cristero, en donde sale un niño que el famoso niño Miguel Sánchez. Se llama José
José Miguel Sánchez. ¿Sí ¿no? fue cierto eso? Sí, claro. Sí, qué bárbaro. Sánchez del Río. Andaba jugando. curiosamente. José Sánchez del Lo Río. agarraron, órale. Andaba jugando canicas. Le cortaron hasta las plantas. Y el muchacho traía en un sombrerito una imagen de Cristo. Ey. Y le quitan el sombrero y lo empiezan a golpear De Jiquilpan, Michoacán, Zaguayo. de zaguayo. Y luego le empiezan a golpear, decirle, si dices esto te vamos a soltar. Ujú. Y jamás les dijo, y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey, lo agarraron, dicen que le quitaron las plantas de los pies y lo hicieron caminar y todo ese tipo de acciones Qué bárbaro. que ponían al gobierno en entredicho, ¿verdad? Claro. Pero sí, y fueron, y luego muchos templos se metían, los agarraban de cuarteles, se metían a caballo y dejaban caballo, Sí, ya daban lazaban saqueado. los santos y hacían todo un desorden, ¿no? Sí. Entonces, si Plutarco hubiera sido un poco más accesible, Hubieran moderado todo yo eso. creo que no hubiera habido necesidad de este circo. Es correcto. Y un circo doloroso, Pues imagínense. pues se perdieron 250,000 almas, Más aparte. más 80,000 soldados, 80, 350,000 gente. más los que se fueron a Estados Unidos y los viejos y los huérfanos que quedaron, ¿no? Sí. Ese es prácticamente El el andar de la cristiada. Y tenemos que dejar la pregunta en el aire. Ujú. ¿De qué sirvió ¿De la qué cristiada? sirve? No, yo también. Es algo que Ojalá yo alguien, no le veo ojalá alguien que nos escuchara, que tuviera datos. que o tuviera algo. datos, alguna cosa, pues para compartirlos y para engrandecerlos. Yo no soy dueño de la verdad de los cristianos, ¿no? Totalmente, así es. A veces uno escucha algo de alguien, de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque mi abuelo también anduvo en la trifulca esa, ¿verdad? Y pues muy orgullosos de su actuar, y nos comentaban hechos, o a mí me comentaba hechos que yo decía, híjole, pues Sí, pero mire, imagínese, Pepe, casi no se ha escrito nada de la cristiana. totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque prohibieron que escribiera. Totalmente de acuerdo, y el tiempo pasó, y ahorita lo que queda válido es lo que usted está haciendo, el sacar de archivos, Ir a buscar a los familiares. Sí, que la gente se dé cuenta realmente cómo fue. Así es. Porque cada quien lo cuenta como Dios le dé a Es entender, correcto, ¿verdad? es correcto. Y usted lo dijo hace rato muy bien, en la historia la hacen los vencedores, y no siempre es la historia verdadera. No, porque si se fija, el perdedor dicen que ni agua, ¿no? Así es. Porque el vencedor pues Agarra todo. dejó algo, dejó familiares y quizás dejó hasta dinerito para la promoción. Y el que se fue, quizás solo, Ujú. nadie habló de él. ¿Qué documentos en donde se encuentran realmente fundamentadas, por ejemplo, las muertes de los ciudadanos? ¿La iglesia guardaba algún documento de eso? ¿El gobierno llegó a guardar algo de eso? ¿O todos iban directamente a fosas comunes? No, bueno. Yo creo que se perdieron. Acuérdate que en una batalla primero se levantan los heridos, Ujú. luego se cuentan los muertos y luego se da un parte. Entonces, si por ejemplo una batalla donde había 100 muertos, pues eran 6 pozos comunes, Y vámonos. u otros con cal a quemarlos. Entonces, Correcto. mucha gente no supieron dónde quedaron. Ni dónde quedaron, es correcto. Así ni son las dónde guerras. andaban, ni cómo efectivamente. murieron, ¿no? Es correctísimo. Los soldados no, porque eso sí traían registro. Sí, traían El sus- Benito Barajas de Chihuahua, y las trataban de llevarlo, de perder a darle una sepultura más digna, ¿no? Ujú, ujú. O los mismos compañeros buscaban Los familiares, o pero, alguna cosa. pero vamos, como lo dicen en la bola, oye, pues ¿dónde está este cuate? ¿Dónde quedó? Pues sabe. No, acuérdese usted pues, que el ejército tenían grados, Sí, y sí. cada quien viene en su Traía hoja su de, parte, la ¿verdad? hoja de servicio. Así es. Soldado Juan Rodríguez, originario de Huejuquín del Perdió Arco. la vida en tal lado. En la batalla X hubo tantas bajas donde perdieron esto, el capitán Juan Rodríguez. Así es. Los cristianos, pues No, no. pues andaban hechos bolas, ¿verdad? Digo, o medios No, organizados. y nadie sabía, pues muchas veces ni de dónde eran Ni nada. quiénes eran entre ellos. Así es. Así es, porque a veces se conjuntaban.
Pues muy interesante, don José Luis, muy interesante. Yo le felicito de veras porque, digo, yo también he escrito algo al respecto, no al respecto de este tema, otras cosas, pero la investigación, y veo que su libro, pues ¿cuántas páginas son? Son 1000. 1000 páginas, ¿eh? Deje de hacerlas, escribirlas, Es para correcto. imprimirlas, que nadie quiere comprar libros, la gente les vale un cacahuate. Oiga, la pregunta, ¿no ha ido usted a la FIL? Fíjese, he ido a exponer. No me gusta exponer. Sería ahí. bueno, ¿no? No me gusta ahí exponer porque, deje de decir, bueno, quizá no debería de ir, tiene usted razón. Digo, Pero hacer un libro de 1000 páginas yo lo sé. no es No, y sencillo. documentado. A lo mejor una novela, Sustentado, ¿sí? sí, Pero esto debe estar fundamentado y bien fundamentado. Aquí encuentran los 245 artículos de la Constitución Cristiana, porque hubo un gobernador civil Órale. que nunca tomó posesión y nunca hizo nada, pero hicieron una constitución. ¿En qué se iba a basar para donde triunfara el movimiento cristiano iba a haber un gobernador cristiano? Órale. Es lo que digo, son datos que pasan Fíjate, totalmente aquí me desapercibidos. encuentro una imagen que no sé de dónde la sacó don A José ver. Luis. Dice Eduardo I, el primer papa mexicano. Eduardo I. Acuérdate que ese papa pues fue un papa mexicano, yo creo, ¿no? Eso dice. Acuérdate que en Aviñón, que en Aviñón hubo 2 papas, uno nombrado por la iglesia y otro nombrado por el rey, porque no quisieron divorciar Ey, a Felipe X, ¿no? Ese es el tema. La historia es muy bonita. no, está libro, La idea es que la gente conozca cómo se fue formando este país. ¿Sus libros en dónde se consiguen, don José Luis? Yo los tengo en la ¿Sí? mayor parte. Mira, este libro lo presentamos en la... ¿Tú fuiste, tocó ir, Víctor? Había 70 sillas. Ey, Pusieron 20 sillas más arriba. no, Se llenaron y se quedaron claro. cerca de 30 gentes afuera. Por supuesto, es que es un tema que insisto que sí. Que Y en la sí. fila dan un saloncito de 15 gentes. Ah, ok. Entonces, que además no me llamaron la atención Qué porque... padre, qué padre. Pero les prometo que en cuanto tenga, les traigo dos Sí. tomas a cada uno de ustedes. Sí, yo es más, yo se lo pido, yo se lo compro. Con muchísimo Está gusto. buenísimo, está buenísimo. Y veo también la sapiencia, la metódica que tiene para esto, ya lo estábamos platicando. Y de veras que ojalá que hubiera gente tan comprometida en todos los temas históricos, no como el estúpido libro que sacó este señor. ¿Cuál? ¿El que pagaste? El tú que pagamos que todos pagamos los mexicanos, todos, ¿no? ¿verdad? La grandeza. ¿Lo compraron ese No, libro hombre, ustedes? por amor Me de Dios. regalado. Bueno, es que dicen que es gratis, ¿verdad? No, ni gratis, No, lo que pasa que es este senador que andaba en Sí. la barredora, Ujú. mandó a todos si mandaron a Jalisco 1000, por decir algo, Sí. ellos mandaron a comprar. Claro, por supuesto Y que el sí. libro, Pero el libro los hace la sí, esposa. no, y aparte, o sea, son puros datos equívocos. Sí, Cuando datos- hablaba de historia según en las mañaneras, Datos- decía puras pendejadas. Datos de sus conveniencias, ¿verdad? Claro, Que y tienen- mentiras, que tienen puras otros mentiras. datos. Y Pero- así es, tiene otros datos. Pero aquí antes de Hey, que nos gane me el decía tiempo, que ocupaba 10, 15 minutos antes para dar ahí están, un para cierre. ir dándole un cierre a todo esto y que invites también, José Luis, dónde pueden contactarte, sobre todo las personas que tengan datos, información por ahí que de repente movieron algún baúl de los recuerdos y salen documentos, antes de que los tiren o se deshagan de ellos, revisen. Claro. Y si vale la pena, ¿dónde te pueden contactar? Sí, mi teléfono es el 33 146 66 202. 33 146 66 202. Porque hay que hacer la segunda reimpresión. ¿Ok? Y esta es la segunda edición corregida y aumentada, No ¿no? más. Entonces, Muy que bien. nos den datos, que nos ayuden Para introducir. a introducirlo. Y además, yo no soy dueño, la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, si leo 3 libros,
pues yo saco mis conclusiones. Claro, usted maneja la conclusión, pero maneja también Por datos ejemplo, fríos. cuando yo escribo el otro Porfirio Díaz, uno de mis hijos me dice, papá, ¿y tú de dónde sacas eso? Si tú no anduviste... Investigando. Entonces yo no fui soldado de Porfirio No, Díaz. imagínese. Yo voy a los archivos Así es. donde hay versiones, referencias y comentarios Y luego las comparativas. del forjador del México moderno que fue Porfirio Díaz. Ok. Y le sacas la conclusión y sacas tu conclusión. Quizás no sea la correcta, Víctor ni Pepe, Sí, pero, sí, pero es tu forma de pensar y de No, hacer y las en cosas. un momento dado sustentado o medianamente sustentado, porque por supuesto que es muy, muy válido. Tenemos exactamente 10 minutos para concluir el programa. ¿Qué quieres comentarnos? Mira, yo quisiera comentar así muy rápido que la iglesia mexicana fue engañada. La iglesia mexicana no fue unida a pelear, no fue unida a defender la religión católica. Eso es prácticamente en el centro del país. La Ciudad de México no tuvo No guerra, participó. Puebla no tuvo, Querétaro no tuvo, Tampoco. Veracruz por acá por este lado, hasta quizás sur nada. hasta Durango, Así es. acá Nayarit, yo creo que ni a Nayarit llegó, Sinaloa no alcanzó a llegar, ¿no? Es correcto. Entonces fue una guerra regional con la gente de la región, y lo que más sufrió fue la gente, nuestros paisanos de los Altos de Jalisco, porque ahí fueron los 4, 5, 6 combates más grandes que tuvo el ejército del pueblo, un ejército desbastillado, como vulgarmente dicen, sin preparación, sin armas, nomás con una fe muy alta. No es que la fe pues no tiene los balazos, ¿no? Claro. Dicen que los soldados del ejército les daba risa porque les decían que con todo y la cruz de Cristo les metían el cuerdazo y los atravesaban, y miren lo que quedó de Cristo. Entonces la fe, pues, la fe detiene conciencias quizá, pero pues no detiene balas, ¿no? Así es. Pero gracias a la fe salieron y se pudo formar ese gran ejército y le dieron la pelea. Así es. Aquí la pregunta es, en esos momentos no había una iglesia que se haya comprometido completamente con este movimiento. Como usted bien lo dice, eran los sacerdotes de la zona los más afectados que estaban, pero el grueso de la iglesia, ¿verdad? Poco o nada se inmiscuyeron, salvo en las tomas finales de las decisiones de los armisticios y los convenios. El Papa en esos tiempos, ¿Quién era? creo que era Pío XI o Pío XIII, para no ir a mentir, o desde Pío IX, pero parece que Pío XI le entrega el reconocimiento más grande al camarada que se me fue como el que mencionamos, hombre, el que inicia prácticamente. ¿El padre Pedrosa? No, el que inicia la cristiada, Loza. El padre. No, bendito sea. ¿Anacleto? No. Golstiete era el. No, general. Anacleto González Flores, a él le entregan. Anacleto. Le entrega el Papa el mayor reconocimiento que se le entrega a un laico o a un civil. Entonces yo creo que en esa visita que le hacen al Papa tuvieron que haber tratado el movimiento que ya se avecinaba. Y el Papa dijo, adelante, pero el Papa los traiciona y los deja solos. Porque si toda la iglesia, pues la iglesia tenía lana, pero toda la iglesia bien no fue. Mandado hasta él. Bien apoyado, ¿no? Aunque fuera económicamente. Económicamente, pues las guerras se ganan con dinero, hombre. Así es. Entonces eso no fue. Y luego lo más triste es que al gran precursor, gran impulsor, gran defensor de la fe en Jalisco, a Orozco Jiménez, lo dejan fuera de todo el movimiento. Es correcto. Y la iglesia le debe un reconocimiento a Orozco Jiménez. ¿No quedó él como santo? No tengo el dato, pero no. aquí el asunto es eso. O sea, mira, San José Sánchez del Río es santo de Michoacán. Aquí Santo Toribio Romo. Pero era sacerdote, o sea. Sí. Fueron sacerdotes que murieron prácticamente en manos del gobierno por defender la fe. Y eso ya es un
Ya entra en Y marzo. eso es un gran baluarte. Ujú. Aquí en la Catedral Metropolitana de Guadalajara está un área donde están todas las, le llaman ellos sus, ¿cómo se llaman? Los huesos. Una pregunta que va. Los restos. Las reliquias. Reliquias. Sí, inclusive ahí yo fui a visitar Santo Toribio, Ey, ahí tienen los restos de él Ujú. todavía y con la sotana que supuestamente lo traía y lo mataron. Y ese es yo creo que es el santo que no sé si empezó a hacer milagros, pero este santo anda en boca de Juan de la Sí, Barrera, sí. por todos lados. Yo creo San que Toribio Romo. es el santo más prestigioso El más alumbrado. de la guerra cristiana, Ok. el más iluminado, por Es decirlo. correcto. Una pregunta que a lo mejor me va a ser una pregunta media, si no quiere contestarla, no la conteste. Políticamente, yo creo que cualquier religión tiene también sus esquemas políticos bien manejados. La iglesia ahorita en este tiempo está manejando la política como debe de ser. Yo creo que la política de la iglesia es más complicada que la política civil. Totalmente, completa y totalmente, porque hay que tener dos caras. Sí. ¿Sí? O sea, manejar, no hipocresía, sino dos caras, Y dos luego, posturas. por ejemplo, su pregunta es interesante, pero vamos rebasando a una misa, por ejemplo, después de un suceso. Disfrazan la información y se la dan la información junto con la comunión. Es cierto. No, yo lo decía por lo siguiente, porque, los regímenes socialistoides siempre han sido contrarios del cristianismo. Las ideologías son muy diferentes, ¿no? Sí, pero El socialismo y el comunismo es cero, religión es cero, pero ¿a dónde los llevan o a dónde llevan a la gente, no? ujú, Y lo curioso aquí es que después de 2025 años, ujú. pues la Iglesia Católica sigue fortalecida. Sí. Han tenido cosas como lo del padre, Marcel no el padre Amaro, sino Marcel Marcel, que ha venido a destapar cosas terribles. Brutales. Y es donde la iglesia ha perdido muchas cosas, pero no es la iglesia, son los sacerdotes exacto. servidores de la iglesia los que Así es. ocasionan y los llevan a ese tipo de acción. Pero aún el mismos papas o los cardenales lo saben. No, bueno, pues toma en cuenta O sea, quieren cubrir para no dañar el prestigio de la iglesia, y yo creo que pues eso está mal. es al contrario, ¿no? Pues vea lo que duró el Papa, el Juan Pablo I, ¿no? Ujú. Pela rápido. Yo creo que son temas muy complicados, Totalmente. pero son temas que se deben de tratar y se deben de Es abordar. correcto. Vic, Yo, antes de que nos vayamos a los saludos y todo, dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esos errores, pues los gobiernos siguen siendo represores, siguen siendo autoritarios, siguen siendo, pues yo les llamo perversos con sus gobernados. Esta situación no está resuelta todavía, hay por ahí heridas abiertas todavía, hay el resentimiento, o el pueblo puede una vez más hacerse valer, porque empezó en el campo y ahorita en el campo donde están ahorita Mira, los sí, pero problemas. no es un tema religioso. No, pero es Fíjate un problema en lo el que campo. decía el presidente más querido de México, ¿Quién? don Adolfo López Mateos. Un campo con hambre siempre va a ser un campo inquieto. Venezuela, se vino el bote de la basura cuando abandonó el campo Venezuela. Le Correcto. apostaron al petróleo, a la industria, se vinieron a las costas, a la comodidad, se vino el mundo con las loqueras de Chávez, se complica el petróleo y ahí están los resultados. Totalmente de El acuerdo. campo de México es un campo improductivo, es un campo abandonado, que no hay absolutamente ningún negocio que No hay o sea, no hay un interés por parte del gobierno. el peor negocio es sembrar maíz, Así es. porque tú le metes 50,000 pesos a un hectárea y cuando mucho le sacas 40. ¿De qué vas a vivir? Es una lucha muy justa. Claro, pero Y, aquí, y eso puede ser un peligro para el gobierno, por supuesto que que no sí. los ha entendido y no los ha escuchado. Es que, Y los escuchan y le sacan una cosa un día y se los es que bloquean. al siguiente yo día. para mí siempre he dicho que el gobierno no tiene por qué meter a regir precios de producciones. Aquí tiene que irse desde el origen con Salinas de Gortari, que cometió el error
de meter el maíz al Tratado de Libre Comercio. Correcto. Y lo obligaron a que compitiera con productores de Nebraska, por decir algo, No, pues, con en promedio de 26 hectáreas, pelas. y nosotros tenemos un promedio de 6 hectáreas, .5, por decir algo. Y sin tecnología. Y luego lo curioso es que el maíz de un ciclo a otro a veces aumenta cuando mucho un 3, un 4%, Ok. pero los insumos, la semilla, Se van para el arriba. herbicida, el fertilizante llegan a aumentar Te van para un arriba. 40% de un ciclo a otro. ¿Con qué le vas a dar? Quedas acá? descubierto. El procampo que se tenía era un bueno, no era lo más especial, pero era más o menos ¿Ves? bueno. Que Ese es para otro tema. Fox sí Vamos tiene a- razón, sembrar mota acá. Oiga, no, si la ministra del gobierno también la Bueno. quiebra. Nos vamos a los saludos. Vayan, ahora empiezo con un saludo para Priscila Orozco, que está cumpliendo años. Felicidades. Su hijita Julia le mandó saludos, me dijo, saluda a mi mamá, sí, claro que sí, al igual a Moy, su papá, y a la señora Carmen, que es su mamá, al igual un saludo Muchas muchas felicidades, felices 15, y a la señora Cecilia Romero, que sí, todos sí, los sí. fines de semana nos escucha a través de la década 1250. Don José Luis, muchísimas Ortiz gracias. García. Quítele Gracias. lo del don José Luis No, Ortiz. claro, el don se gana y lo tiene bien ganado. Muchas gracias por Claro, la claro. invitación. Y al Bien, contrario, Un saludo a su amable culto auditorio. Muchas gracias. al por- contrario, y tiene usted las puertas abiertas cuando crea conveniente. Aquí está abierto esto. Sí, hay que venir a hablar del campo. Sí, Me gustaría mucho. nos podemos acomodar y con mucho gusto. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, Pepe. Gracias, Víctor. Nos vamos, Gracias, decimos Luis. a Gwendolyn que muchas gracias a todo nuestro auditorio y por supuesto nuestro gran agradecimiento. Y cuídense mucho en estas fiestas, no engorden de más y no se sobrepasen de más. Si van a, ¿Por qué no? si van a Unos manejar, no tamalitos. tomen. Sí, tamalitos, poquito. Poquito, Un, nomás un poquito. poquito, una aliciente, un tonallita, poquito. Un tonallita, Nada sí más y cierto, para un adelante. tequilón, Ahí está. tonallita. Muchas gracias. Hasta Nos luego, vamos. muchísimas Adiós, gracias y buenas nos noches. vemos. Adiós. ¿Tú tienes el audio, Víctor? ¿Sí lo tienes?